Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos da un enorme gusto recibir a un personaje de la vida pública en México, un hombre que nos ha costado mucho trabajo que venga a sentarse a esta silla, pero hoy lo conseguimos y nos da mucho gusto recibir a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena. Gracias por estar aquí, Andrés. Sí, Leonardo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Dichosos los ojos, porque habíamos buscado mucho este espacio de diálogo, de encuentro, de debate, y no había sido posible. La agenda de Andrés Manuel López Obrador es compleja, recorre muchos municipios en el país, sí. Y luego desde los medios tenemos la impresión de que a veces no quiere y de que no hay la disposición. Yo celebro mucho que estés aquí, sí, y que nos acompañes. Muchas gracias, de verdad. Sí, Leonardo, pues también, de nuevo, agradecerles a ustedes por la invitación para conversar. Muchas gracias. En esta oportunidad. Señor Cacho, bienvenido. Señor Mota, señor Quintana. Hay mucho, don Andrés, hay muchos temas, hay económicos, hay políticos, hay sociales, hay electorales, la agenda es muy grande, tenemos una hora. Yo les propongo que abordemos así de forma muy puntual para tratar de abarcar los más posibles. Seguramente los económicos van a estar en este sector de este lado, Andrés, porque son los... A la derecha. A la derecha. A la izquierda, según donde se vea. Ya los ubicó con toda claridad, a la derecha ahí. En la pantalla se ven a la izquierda. Allá está la derecha. ¿Se ven a la izquierda? La derecha extrema está de aquel lado también. Acá están los de la izquierda. Bueno, pero a lo mejor la política. Usted, Andrés, habla mucho de cómo está el país en este momento y de la necesidad de un cambio y de cambiar de modelo económico, de modelo político. ¿Qué tenemos que cambiar en México para mejorar las condiciones de este país? Pues cambiar el régimen. Ya hace falta una transformación. No basta con la alternancia. Está ya demostrado que se requiere un cambio de fondo en el país, en todos los órdenes de la vida pública, porque estamos padeciendo de una decadencia, algo que afecta lo económico, lo social, lo político. Hay pérdida de valores culturales, morales, espirituales, y esos males solo se pueden remediar con una transformación, con un cambio verdadero. ¿La alternancia no sirvió? No, porque significó más de lo mismo. Es lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, se requiere ya un cambio de verdad, un cambio real. Y esto en todos los órdenes, en lo económico, repito, lo social, lo político. Y tenemos que fortalecer valores. Yo hablo del bienestar material, de alcanzar el bienestar material. Esto es que haya trabajo, que se tengan ingresos para satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, pero también el bienestar del alma. Del espíritu. Sí, las dos cosas. ¿Y esa cómo? Imprimiendo principios, con una constitución moral en la que todos participemos, que todos ayudemos a la elaboración de esa constitución moral o ese código moral, un poco lo que hizo en su momento Alfonso Reyes, para afianzar valores, exaltar valores que existen en la sociedad, que se tienen en los pueblos, en las familias, en México, tienen gran potencial en cuanto a valores
¿Nos hemos perdido, Andrés? Sí. ¿Se han degradado? Se han perdido muchos valores. Aún así, todavía hay una gran reserva de valores morales, en la sociedad mexicana, espirituales en la sociedad mexicana. Y eso es muy importante. O sea, una constitución moral. No solo de pan vive el hombre. Se requiere fortalecer el espíritu. Se requiere afianzar la idea de que para ser felices necesitamos ser buenos. O solo siendo buenos podemos ser felices. O sea, lo estoy viendo muy filosófico de unos años para acá, incluso escucho el tono y hasta me parece profético. Ya Andrés Manuel ya no es un político en contienda, ya no es un líder político con un proyecto social, ahora un mensaje pues casi profético. No, yo diría espiritual. No olvidar que el objetivo en otros tiempos de la política fue conseguir la felicidad del pueblo. O el bienestar, por lo menos, ¿no? Sí. Y la felicidad. O sea, en la idea de que se puede ser feliz siendo consecuente, ¿no? En lo interno. La felicidad no es solo obtener bienes materiales, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esto es muy importante, o sea, porque no es nada más que ya no haya desempleo, no es nada más eso. O sea, eso es relativamente fácil de lograr. Sí, se acaba con la corrupción, si se impulsa la actividad productiva, pueden haber empleos, ¿sí? Pero ¿cómo le hacemos para tener una sociedad sin rencores, sin odios, ¿sí? Una sociedad fraterna? Eso es muy importante. El país está enojado, Sí, no de mal humor, está enojado. enojado. Pero, ¿y entonces cómo olvidarnos de los rencores y de las revanchas en un ambiente como este? Con un cambio, dejando atrás los abusos que han habido, ¿no? Las infamias que se han cometido y inaugurando una etapa nueva en la vida pública del país. Más que la venganza, porque ahora está de moda, hace poco lo comentaba, ¿no? Sí. Todos quieren exhibir en las plazas públicas a los rateros, y meterlos a las cárceles, y no me va a temblar la mano, todas esas balandronadas. Yo diría que lo mejor... Así han ganado. Sí, pero no cumplen, porque, Alejandro, porque no es serio. O sea, es lo que les dicen sus publicistas. Esto pega. Esto le llega a la gente. Ahorita la gente está de mal humor, está enojada y lo que quiere, ¿no?, es que digas que cuando tú llegues vas a castigar gobernar, al anterior, vas a meter a la cárcel y no te va a temblar la mano. Entonces, eso no. Yo Andrés pienso Manuel más... ¿No lo va a hacer eso en la campaña de 2018? No, hace poco yo comentaba de que hay instancias, parte del cambio es de que ya el titular del Ejecutivo pues no sea absoluto, que el Poder Ejecutivo no sea el poder de los poderes, que se respete al Poder Legislativo, que se respete al Poder Judicial y que se respete sobre todo el Poder Ciudadano, que esa es la democracia. Si un ciudadano quiere presentar una denuncia por corrupción, adelante, ¿sí?, y lo puede sancionar el Poder Judicial o la instancia correspondiente, adelante. Pero mi propuesta es ver hacia adelante. O sea, se acabó la corrupción, para decirlo coloquialmente. Usted habló de amnistía incluso, que significaría como
borrón y cuenta nueva o el perdón a todos los que cometieron excesos en el pasado. ¿Es Sí, así? es muy polémico, pero... Porque la ciudadanía sí quiere castigo, ¿eh? Sí, Quiere que vayan a la... pero es por lo mismo. Pero yo creo que si se le convence a los ciudadanos de que se va a inaugurar una etapa nueva, que ya no va a haber corrupción y que son reglas nuevas, que no va a haber impunidad para nadie, que vamos todos a hacer el compromiso de poner por delante la honestidad, que la honestidad va a ser la forma de vida y la forma de gobierno. Yo creo que la gente va a aceptar que en vez de la persecución haya justicia. Pero así de tajo, Andrés, es decir, se acaba con la impunidad y se acaba con la corrupción. Se va a terminar de tajo. Porque el que llega a la silla de hasta arriba dice, ya se acabó. Así va a ser. Pero eso no Así se es. puede. Sí se puede. Está metida en las presidencias municipales, en las alcaldías, en las legislaturas, en todos lados. Sí, pero se da de arriba para abajo. O sea, la corrupción no se da de abajo hacia arriba. No es parte de la cultura del pueblo de México. Estoy de acuerdo. Sí. No creo que... Ya hablé sea de parte valores. Sí, de acuerdo. Sí. El problema está arriba. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores tienen que ser honestos. Pero usted fue jefe de gobierno, no fue corrupto, la historia lo demuestra, y debajo de usted hubo gente que cometió actos de corrupción, Sí, pero delegados y funcionarios y todo. Es decir, porque el que llega al de arriba no lo es, esto no pasa como por ósmosis. Yo reconozco que la conducta ejemplar de un funcionario tiende a decir, mira, ese hombre es honesto y le creo y lo sigo. Pero que eso se repita en otros funcionarios me cuesta trabajo. Pues hay que crear ese hábito. O sea, y hay que partir de desterrar la corrupción. O sea, no aminorarla, no reducirla. Eliminarla. Acabarla. Porque ese es el principal problema de México, la corrupción. Y no debemos de andarnos por las ramas. Pero la impunidad también, ¿no? Sí, van de la mano. Van juntas, Sí, sí, ¿no? sí, Están por eso, pegaditas. claro. esas, Sí, ¿no? las dos cosas. En el caso de la impunidad, y que tiene que ver con la corrupción, muchos no saben, a veces ni siquiera los abogados, que en la Constitución nuestra vigente se le da impunidad al presidente en funciones. No puede ser juzgado por corrupción. Esto desde la Constitución de 1857. No se puede juzgar al presidente en funciones por corrupción. Es como permiso. Sí, eso se tiene que quitar. O sea, se tienen que terminar con esos privilegios, con esos fueros. Entonces, son pequeñas reformas, pero lo fundamental, insisto, es el ejemplo, el gobernar con el ejemplo. Ayuda también la participación de los ciudadanos, que todos estemos atentos, que todos participemos en licitaciones, me refiero al seguimiento en la entrega de contratos, de licitaciones. Esto va a ayudar mucho, transparencia, todo eso va a ayudar. Pero lo que más va a ayudar es el ejemplo arriba. Para la gente, el otro gran problema es inseguridad, y pensando en bienestar y felicidad de la gente, es inimaginable un país donde no existan otros niveles de seguridad. ¿Qué propuesta podría ser más específica, más allá del tema de la política social, que le hemos escuchado en otras ocasiones, para resolver un problema que hasta ahora ha parecido irresoluble? Bueno, yo, Enrique, insisto mucho en lo social. Yo creo que no se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Es un error garrafal lo que han hecho de querer resolver todo con medidas coercitivas. Estoy consciente de que hace falta, ¿sí?, la organización de la policía, la constancia, la coordinación, la profesionalización, la inteligencia, más que la fuerza, todo eso. Pero lo fundamental es atender las causas. Tú eres economista, muy buen economista,
sabes perfectamente que en 30 años, en términos reales, no ha habido crecimiento económico. Poquito, muy poquito. 2% anual, y si descontamos el aumento de la población, Bueno, o menos. sí, casi cero. Entonces, si no hay crecimiento, no hay empleo, si no hay empleo, no hay bienestar, si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad social. Entonces, eso es lo primero, eso es lo fundamental, atender las causas, es decir, regresar al campo, apoyar a los productores, crear empleos, atender a los jóvenes. Eso es importantísimo. Hay 2.600.000 jóvenes sin derecho al estudio y sin derecho al trabajo. Pues hay que garantizar el derecho al estudio y hay que garantizar el derecho al trabajo. Esa es nuestra propuesta, que 2.600.000 jóvenes tengan oportunidad de estudiar y de trabajar. Bueno, si tenemos un plan en marcha con ese propósito de que hay oportunidades de trabajo, hay oportunidades de estudio, si se reactiva la economía, entonces se nos va a facilitar lo otro, el enfrentar el flagelo de la violencia, el problema de la inseguridad. Y ahí ya es complementario, no básico, el que haya coordinación entre todas las instancias encargadas de la seguridad. Es decir, la tesis es, si genero bienestar económico, empleo, riqueza, bienestar, disminuye Sí, la violencia en paz, automático. Así es, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Esta es una propuesta tuya, nada más, es una propuesta del partido, y te lo pregunto en este contexto, porque mucha gente piensa que Andrés Manuel López Obrador es como el dueño único del partido Morena, pero al mismo tiempo te hemos escuchado decir que eres un demócrata. Entonces, ¿cómo es posible pensar que un demócrata como Andrés Manuel López Obrador no permita, o me dirá si permite o no, pues otras expresiones, otros individuos que puedan ser posiblemente candidatos a la presidencia de No, parte hay de tu libertad partido? plena en Morena, sí, y nosotros no somos autoritarios. Yo soy demócrata. No es aferrarme, sí, a ser yo siempre el candidato. Es más, no estoy aferrado a ser presidente, no estoy obcecado con eso. Yo no lucho por cargos, yo lucho por ideales, lucho por principios. Estoy en esto porque considero que ayudo, ¿sí?, a quienes creen en mí, y no puedo incumplir con mi responsabilidad, pero tampoco me siento insustituible. O sea, inclusive después del 12 pensé, hasta redacté Del 2012. un texto, Ujú. ¿sí? Ujú. Iba yo a dar a conocer en el Zócalo que me retiraba. Le iba a dar mucho gusto a los Algunos. de la mafia del poder. Iban a celebrar. Andrés claudicó, hubieran sido los titulares, ¿o qué? No, cansó. actuó de manera sensata, ya está. Reconsideró. Sí, ya está cansado, ya está muy desgastado, ya está chocho, ya está enfermo. ¿Ah? Pero pues decidí quedarme, ¿sí?, para acudir a esta nueva cita que tenemos con la historia en el 2018. Y qué bien que se tomó esa decisión. Bueno, yo les diría, qué bien que tomamos la decisión de continuar luchando después del fraude del 2006, porque si nos hubiésemos hecho a un lado, después de ese fraude, no existiría Morena, no existiría la esperanza de que las cosas en el país cambiaran. ¿Pero solo tú puedes cambiar el modelo? Yo creo que la única organización ahora con capacidad para cambiar este régimen es Morena.
¿Por qué Morena tiene esa capacidad? Porque tenemos autoridad moral, sobre todo. Porque los otros representan más de lo mismo. Es el PRIAN. No hay diferencia. Entonces, el único movimiento, no les gusta mucho a mis adversarios que yo hable así, pero pues hay que llamar a las cosas por su nombre. El único movimiento independiente de la mafia del poder, ¿sí? El único movimiento que quiere que haya un gobierno del pueblo y para el pueblo, es Morena. Es el único movimiento que quiere que el gobierno deje de ser un comité al servicio de una minoría rapaz y que el gobierno represente a todos los mexicanos. Y esto es lo que nos conviene y vamos a convencer a todos que ya no se puede seguir manteniendo este régimen, que no le conviene a nadie y que tenemos que ser incluyentes. Y estamos llamando a todos a unirnos para lograr la transformación del país. Todos. Porque al final de cuentas, a los únicos que les va bien con este régimen, pues es a un pequeño grupo. A la mayoría de la gente le va muy mal. No solo a los pobres, le va muy mal a la clase media. El PRIAN está claro, pero ahí había otros, el PRD, Movimiento Ya Ciudadano. se han ido asociando ya. ¿Forman parte de lo mismo? Sí, ya se han ido sumando desde el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México, ya se adhirieron otros, ¿no? Y lo cierto, que como demócratas podemos discrepar, qué bueno, ¿no? Que no tenemos un pensamiento único. Lo cierto es que Morena es el único movimiento, la única organización independiente, autónoma. ¿Y los independientes? Pues son independientes del pueblo, no de la mafia del poder. O sea, los independientes también son parte de la mafia del poder. Sí, la mayoría de ellos. O sea, simuladores. Por ejemplo, acaba de ser candidato independiente en Chihuahua, el que estaba Chacho de Barras. Aeroméxico. El Chacho Sí. Barras. Sí. Me consta de que él participó en el 2006 en la Guerra Sucia y a cambio, como pago, Calderón les entregó Aeroméxico. Como Fox antes le había entregado Mexicana a Gastón Azcárraga. O sea, las dos empresas aéreas. Estamos hablando aquí, ¿no? Es, Con total apertura. sí, Así es. la silla roja. La silla roja. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos enseguida. Yo tengo que decir esto aquí contigo y con usted. No sé cómo entrarle al asunto porque lo he dicho en privado y lo pienso firmemente. Porque Andrés Manuel cita el fraude del 2006 como un hecho histórico. Y yo tengo profundas divergencias con esto, Andrés, porque no hay datos que comprueben que ese fraude existió. Está en la retórica de Andrés, en el discurso de Andrés, pero las estadísticas, el INE, el recuento, este señor y yo transmitimos una cosa que te enojó muchísimo. Transmitimos toda esa noche del recuento. Y no te gustó que Televisa transmitiera esa noche porque, pues cuando empieza el recuento, el candidato López Obrador va arriba. Al paso de la noche ¿Se cayó? salen más, no se caen, lo que pasa es que llegan resultados de otros distritos y amanecemos con la diferencia que fue 0.46%. Así es. Sabes que ahora que triunfa Trump, yo a las 9 de la noche doy a conocer el resultado. 8 de noviembre. Ajá. Sí, dime en la noche ya, va a ganar Trump. No lo dije así textualmente, pero En Twitter, no hay nada que temer, ¿no? En un El video. mensaje. El video, lo transmitimos, lo transmitimos en vivo Sí. nosotros. ¿Y por qué? Un llamado a la unidad, por Sí, cierto, sí. Porque a sí. diferencia de Del lo que 2006 en sucede en nuestro país, ahí pues ya hay una tendencia, ¿no? Aquí, y como tú mismo lo acabas de decir, ¿sí? Te vas a dormir
¿sí? Ganando y te despiertas Sí, ya que ya no. perdiendo. Pero nos quedamos despiertos toda la noche. No, pero así sucedió. O sea, y está demostrado que hubo fraude. Y ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a mensajes y regresamos enseguida. Don Andrés Manuel López Obrador en la silla roja. Volvemos. Soy Jacinto. Hace como 30 años allá por Cumbres de Aputzingo había mucha neblina. Yo iba a empezar, me puse muy nervioso. La niebla era tan espesa que en un segundo me congelé de miedo. No se veía nada más que las señales. Antes la carretera era muy estrecha. Una vez el viento estaba muy fuerte, casi me volteé el camión. Ahora ya las carreteras están mucho más amplias, mejor señalizadas. Con lluvia, viento, neblina y en todo momento respeta las señales. Mantenemos las carreteras para que no te quedes en el camino. SCT, Gobierno de la República. Estamos de regreso con Andrés Manuel. A ver, nos quedamos en el pendiente. Lo que pasa es que si le entramos al debate del 2006 se nos va a ir el programa. Sí. Ya hay muchas cosas. Sí, pero... mira, acabo de estar hace unos días en San Luis Potosí, en Ciudad Valles. Ahí, como en otras partes, está demostrado, ¿sí?, una sección electoral donde hay 300 ciudadanos, votaron 600 a favor de Calderón. El doble. Sí. Pero así varias. Sí. No quisieron el recuento, no quisieron que se contaran los votos. Y hay una serie de testimonios. La maestra Elbester, el mismo presidente del PAN entonces, Espino, Manuel Espino. Sí. el que es gobernador de Coahuila, Moreira, Sí. ¿El Rubén o Humberto? Rubén, Rubén. en la tribuna en la Cámara de Diputados, habló del fraude, que Calderón era espurio. Entonces sí hay elementos. Pero como tú dices, cada quien tiene su punto de vista. Yo sostengo que hubo fraude, ¿sí?, que falsificaron el resultado. Esa noche. Transmitimos Vimos toda la fotos. noche. Lo que pasa es que ese recuento es como del 30% de las casillas, no del 100%, que es lo que... Sí, pero además hubieron análisis matemáticos, precisamente por eso. Conozco los de la UNAM, sí. Sí, O sobre el tema. Progresiones, sí. Tratando de ver hacia el futuro, hay quien dice, Andrés Manuel es un candidato antisistema. De hecho, lo dijiste en la entrevista que te hizo Carlos Loret de Mola hace algunas semanas. Poquito. Y estás dentro, pero estás dentro del sistema porque estás reconociendo las instituciones. Morena es un partido registrado, usa las prerrogativas que la ley le da. otorga. ¿Cómo entender esa contradicción de que critiques al sistema? Ya nos dijiste que se requiere un cambio de régimen, pero al mismo tiempo contiendes dentro De las del reglas. sistema, de las reglas. Es que se puede cambiar el régimen por la vía pacífica, por la vía electoral. No es ninguna contradicción. Hay dos maneras de cambiar a un régimen corrupto, autoritario, como el nuestro. La vía armada, ¿sí?, y la vía pacífica electoral. Nosotros no creemos en la vía armada, no pensamos que la violencia sea la opción. Lo acabo de comentar ahora a los jóvenes. La violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Eso es lo que quisieran, o sea, nuestros adversarios, porque ellos tienen la fuerza bruta. Entonces nosotros hemos decidido buscar el cambio, la transformación por la vía pacífica. Y se puede, no es fácil. Puede resultar más complejo que la vía armada, porque se requiere de mucha concientización. Estás hablando de la concientización de todo un pueblo. No es fácil remontar una tradición conservadora, reaccionaria, enfrentar todo el poder. Lo que hablábamos, los dados están cargados, las cartas están marcadas, e ir a pesar del fraude. Bueno, ¿por qué la insistencia? Porque va a llegar el día en que va a ser tanta gente consciente de la necesidad del cambio, como está sucediendo. Ahora, mucha gente del PRI, del PAN, del PRD, ciudadanos, mujeres, hombres de buena voluntad,
están diciendo, vamos, ya, juntos. ¿Revertirías? Entonces, sí se puede, por la vía pacífica, por la vía electoral, cambiar al régimen. Entonces, si no, pues, ¿qué hacemos? Sabemos que no es fácil, ¿no? Que es un camino, es una carrera de obstáculos, pero se va avanzando. Y ahora hay condiciones inmejorables, que también, hablando con honestidad, no es solo por nuestra perseverancia, no solo es ¿Cuáles por son esas nuestra condiciones? Hay que congruencia, preguntar, yo quería la preguntar si misma necesidad revertirías, de la gente. Andrés Manuel, la reforma energética, hablando del futuro, lo que pregunta Enrique y sobre las reformas estructurales, si la reforma energética que nos está dando beneficios cuantiosos, ¿no? Hay gente que está contabilizando 41,000 millones de dólares en inversión que llegará a México durante los siguientes años, tan solo en la ronda 1.4, es inversión, son empleos. Hay países como España que tienen 1,000 empresas extranjeras invirtiendo en España y nadie cuestiona la soberanía del Estado español. Parece que estamos en esta etapa en donde México se pone a la par de lo que han hecho muchos países del mundo, pero tú has hablado de, hacia el futuro, revertir las reformas estructurales. La energética, los contratos que se están firmando ahora. Es que no ha funcionado, o sea, es que todo eso es demagogia, para decirlo con claridad. Han engañado a la gente. ¿Qué dijeron con la reforma energética? De que nos iba a ayudar, que iba a venir mucha inversión, ¿no? Que iba a crearse empleos, que iba a bajar el precio de los combustibles, el precio de la luz. Puras mentiras. Tú hablas de inversiones de 40,000 millones de dólares. Es lo que acaba de decir ahora, ¿no? Con todo respeto, Pedro Joaquín Codwell, para, creo que el 2024, si tú ves las proyecciones, ¿sí?, que tenían cuando aprobaron la reforma, íbamos a estar ahora, a estas alturas, produciendo casi 3 millones de barriles diarios. Estamos produciendo 2 millones. O sea, pura mentira. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues, el precio de las gasolinas se fue arriba. ¿Cómo es posible que valga 14 pesos el litro de gasolina? En Estados Unidos 10. Si el salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México, ¿cómo se explica que la gasolina, en algunos periodos, creo que ahora también, sea más barata en Guatemala, que no tienen petróleo, que en México? O sea, esa es la realidad. Y ahora están amenazando con aumentar 3 pesos más el litro de gasolina. Porque en el fondo lo que prevalece, rifa, dirían los jóvenes, pues es el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. La gente no sabe que ahora ni siquiera es Pemex el que va a comprar la gasolina en el extranjero. Ya otorgaron, para no personalizar, permisos de importación a 3 grandes empresas transnacionales para comprar la gasolina. Por eso no se construyen las refinerías en el país, por eso nada más hay 6 refinerías, no se construye una nueva refinería desde hace 40 años, en Estados Unidos hay 150 refinerías, por el negocio que tiene la mafia del poder de la compra de la gasolina en el extranjero. Entonces, todo eso hay que revisarlo. No es que ya impusieron la reforma energética, ¿sí?, y ya nos quedamos callados. No. Sí quiero aclarar algo. No vamos a contestar una imposición con otra imposición. Vamos a reponer el procedimiento. Vamos a que primero la gente se entere en qué consiste en esta reforma. Sin propaganda, sin mentiras, sin bombardeo en radio, en televisión, apabullando de que eso es lo que nos conviene. Esto mismo que tú estás diciendo ahora. Y te lo digo con todo respeto, porque es el discurso retórico, mentiroso, de los funcionarios de Pedro Joaquín y del
con cuño de Carlos Salinas, que está en Pemex, y de Peña. Vamos primero a informarle a la gente qué consiste las reformas estructurales, llamadas reformas estructurales. Vamos a reponer el procedimiento. Vamos a ver a los mexicanos como mayores de edad. Y ya cuando todo el mundo esté informado de qué cosa es la reforma laboral, qué es la reforma fiscal, qué es realmente la reforma educativa, qué es la reforma energética, vamos a preguntarle a la gente, vamos a consultar al pueblo. No imponer, no decir voy a derogar. Yo no he dicho eso. Lo que digo, vamos a reponer el procedimiento y tenemos que consultar al pueblo. Si las reformas estructurales estuviesen funcionando, a lo mejor ¿sí? serían intocables o sería más difícil. Pero algo que está demostrando que no ayuda, sino que perjudica ¿sí? la economía nacional a todos, porque esto no es solo que afecte a los consumidores o a los pobres, ¿no? Porque aumenta la gasolina y hay cada vez más inflación, hay carestía. No, afecta a empresarios. No es posible que la luz cueste más cara ¿sí? en México que en Estados Unidos, que todos los combustibles. ¿Cómo vamos a industrializar el país? ¿Cómo se va a generar empleos en México? Entonces, hay que revisar eso. Entonces, no es una medida ¿sí? extrema, radical, es democracia y es juicio práctico. A mí me tienen que convencer de que las reformas son buenas para el país, o sea, que realmente generan empleos, que hay inversión, ¿sí? Y que podemos tener insumos para el desarrollo a precios accesibles. Para el peso y la tasa de interés que en autonomía decide el Banco de México, ahí sí habría un respeto a la forma en la que funcionan actualmente. Sí, independencia del Banco de México. Aún con lo que hizo Cárcel, pero eso es independiente. ¿Es con su partida o con qué? Con su partida. Es que Cárcel ahora con lo de la elección en Estados Unidos, lo comentaba yo, pero son como técnicos de mucho prestigio, muy sabiondos, y la verdad que son muy irresponsables y muy inexpertos, sobre todo políticamente hablando, que hay un menosprecio hacia la política, porque se piensa que cualquiera puede ser político, y la política es un oficio. Es como el oficio del carpintero o del albañil. O sea, si nosotros nos ponemos a hacer una mesa, nos puede quedar chueca. Si Sin duda. construimos una barda, lo mismo, se nos puede caer. Entonces, la política es un oficio. Entonces, Cárcel declara, antes de la elección, que si ganaba Donald Trump, iba a haber un huracán fase 5, el gobernador del Banco de México. O sea, inaudito, ¿no? Bueno, mi declaración tuvo también que ver con eso. Salir en la noche. De ese día, el día de las elecciones. Sí, el día de las elecciones. Serenos, tranquilos, no hay nada que temer. Pues estaba yo preocupado porque nosotros no queremos construir a partir de escombros. Nosotros no queremos que se caiga el país a pedazos. Entonces, una declaración de esas, viene esta elección, gana Trump, la estabilidad del peso, o sea, la devaluación estaba en puerta. Se derrumba. ¿Sigues pensando, perdón, pero aclaro, o sea, autonomía del Banco de México. Independencia completa. ¿Alguna vez Cárcel estuvo contemplado en su equipo, no es cierto? No, se habló de eso. Pero no fue real. No fue Yo real. lo Sí, contemplé. pero sí se habló. ¿Sigues pensando que no hay nada que temer? Hay quien dice, ya pasadas algunas semanas después de la elección en Estados Unidos, que las señales que ha dado el gobierno de Trump
con las designaciones de ciertos personajes en su equipo de colaboradores, con la reiteración de sus declaraciones, sí dan para temer a México. Quiere cancelar el Tratado de Libre Comercio, quiere poner restricciones a los migrantes, deportarlos. ¿Cómo ves tú al gobierno que va a empezar en Estados Unidos el 20 de enero? Bueno, que siento, ojalá y no me equivoque, no quiero equivocar, que Donald Trump se ha ido moderando, ¿sí?, después de la campaña. Y que el ejercicio del gobierno lo va a moderar más. El gobierno en todos lados es un cuerpo de avance lento. No es tan eficaz como se piensa. Entonces no es, vamos a construir un muro de 3,000 kilómetros y ya. No es así, son 3,000 kilómetros. Hay un procedimiento para llevar a cabo la construcción de ese muro, en el hipotético caso de que se construyera, como lo está planteando. ¿Sí? Creo que hay que ver las cosas con más calma. ¿Vamos a deportar a 10 millones de mexicanos? Pues no. Entonces, sería una violación flagrante a derechos humanos, un escándalo mundial. O sea, hay instancias internacionales para demandarlo. O sea, no es así. Lo otro, revisión del tratado de manera unilateral. En el mismo tratado, estoy seguro que hay un procedimiento para que uno de los socios decida separarse o cancelar el acuerdo. Entonces, y hay instancias también. Tengamos también presente que son 4 años, o sea, no son 6. O sea, claro, hay posibilidad de reelección, pero también esa posibilidad de reelección depende, ¿sí?, del comportamiento en el gobierno. O sea, eso obliga a la prudencia. O sea, Andrés, ¿no le preocupa a Donald Trump en exceso? No tanto, y ojalá y no me equivoque en mi optimismo, porque no queremos nosotros que haya confrontación. Tenemos que mantener una relación de respeto, de cooperación para el desarrollo. No se trata de balandronadas, de pelearnos. Hay que convencerlos que lo mejor en la relación bilateral es la cooperación para el desarrollo, que el fenómeno migratorio se puede enfrentar si hay empleos en México. Tenemos que compartir planes con ese propósito, convencerlos de eso, de que hay que reactivar la economía en México, hay que crear empleos. La gente, los mexicanos, nuestros paisanos que se han tenido que ir allá, se han ido por necesidad, no por gusto. Así es. Entonces, mucha gente quisiera vivir, trabajar donde nació. O sea, y donde haya oportunidades de empleo, claro. El libre comercio, el tratado, ¿debe revisarse, debe abrirse, debe mejorarse? ¿Cuál es la postura de Andrés al respecto? Mi planteamiento es añadir un acuerdo bilateral en materia de desarrollo, que es lo que el tratado no contempla del todo. O sea, tiene contemplado con limitaciones lo comercial, pero no está la cooperación para el desarrollo. Hay cooperación mediante programas bilaterales en materia de seguridad, sí, el Plan Mérida, pero no hay un plan bilateral para impulsar el desarrollo en México y crear empleos en México. Ese es nuestro aporte. Habría que complementarlo. Vamos a mensajes rápidamente y regresamos enseguida, pues se nos va
a terminar el tiempo y hay mucho más de qué hablar. Volvemos. Soy Jacinto. Hace como 30 años allá por Cumbres de Aputzingo había mucha neblina. Yo iba a empezar, me puse muy nervioso. La niebla era tan espesa que en un segundo me congelé de miedo. No se veía nada más que las señales. Antes la carretera era muy estrecha. Una vez el viento estaba muy fuerte, casi me volteé el camión. Ahora ya las carreteras están mucho más amplias, mejor señalizadas. Con lluvia, viento, neblina y en todo momento respeta las señales. Mantenemos las carreteras para que no te quedes en el camino. SCT, Gobierno de la República. Señor Cacho, adelante, por favor. Yo pregunto lo que mucha gente pregunta y ya le han cuestionado a Andrés Manuel López Obrador, ¿de qué vive? Porque dice, recibo 50,000 pesos Sí, de Morena sí. Y hubo cuestionamientos sobre la 3 de 3 que presentó y luego, no recuerdo que el Wall Street Journal creo que la cuestionó y luego se desdijo. Pero un terreno que había cedido, pero que no ha Exactamente, cedido, bla, bla, bla. también, ¿de qué vive López Obrador? ¿Le Pues alcanza? de ese apoyo que recibo de Morena y de otros ingresos que tengo, aquí aprovecho. Aquí en corto. Sí. Estoy a punto de sacar un nuevo libro. O sea, esa es una buena información. ¿De qué va a ser? Se va a llamar 2018, Ah, La Salida. Tiene dos partes. Una que es sobre la tragedia de México, ¿no? Que le llamo la decadencia. Es un diagnóstico de por qué llegamos a ¿Dónde esta estamos? crisis, ¿no? A esta decadencia. La primera parte. Y la segunda parte se llama el renacimiento. Es la propuesta. Cómo sacar a México del atraso, cómo sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, de la incertidumbre, cómo tener paz, tranquilidad. ¿Cuándo va a estar Es el libro? un libro nuevo, es la primera vez que lo digo aquí, en un medio de comunicación. Va a estar a mediados de enero, finales de enero, es de Planeta, y ahí está la propuesta. Entonces, ¿de qué vivo? Pues Andrés, pero un libro. nadie vive de los libros, vamos. No, No, que pero- Gabo nada más le daba para eso. Pero yo he tenido suerte, ¿no? No como Gabo, ni como otros autores, pero sí. O sea, las regalías dan. Sí, he tenido libros que se han Exitosos. vendido, sí, 120,000 ejemplares. Hace 6 años, un libro que se llamó La Mafia, que se adueñó de México, del 2012. Entonces, va a estar bien, además lo recomiendo, pero no solo eso, tengo otros ingresos, a veces me invitan a conferencias, me pagan para eso. Yo no lucho por dinero, ya lo acabo de explicar, ¿no? O sea, nunca me ha interesado el dinero, nunca me ha interesado lo material. Siempre aclaro, para no ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado. Pero en mi filosofía no ha sido fundamental. Eso, el acumular dinero. o- Sí. Entonces, relacionado con esto, ¿pagas impuestos sobre sí, la renta? pago todos. Imagínate si no estuviese yo al corriente. O sea, pero no solo es que en el caso de los impuestos, ustedes saben, hay una oficina en Hacienda de fiscalización de todos los ¿De opositores? opositores, sí. Una oficina para eso. Depósitos, todo lo que... Transferencias. Transferencias. Una vez quería cobrar un cheque de 300,000 pesos. Pues en el 2002 eran creo que 50,000 pesos mensuales durante la campaña. 6 meses. Sí, 6 meses.
¿sí? Y me dieron después el cheque, Ajá. los 300,000. Iba yo a cobrarlo, ¿sí? Y no podía yo, porque en la pantalla del banco aparecía, hay una... ¿Qué parecía? Peligro, denominación. peligro, ¿qué? Sí, casi. Se llama, no, pero chiste. Personas políticamente expuestas. Así es, Enrique. Personas políticamente expuestas. Bueno, pero eso es una parte. Lo otro es el seguimiento del CISEN, de años. Revisan hasta la basura de la casa. O sea, si yo fuese corrupto, sí, desde luego que ya me hubiesen acabado políticamente hablando. No han podido por eso. ¿Sigue siendo indestructible Andrés Manuel? Cuando uno tiene principios ideales, cuando uno es honesto, tiene uno esa protección. O sea, puede uno resistir los embates. El Wall Street Journal se aventó a decir que había yo mentido en un departamento que yo entregué hace 10 años a mi hijo. Cuando fallece mi esposa, hicimos un juicio y entregamos Una lo sesión que teníamos, de- sí, ajá, ujú. sí. Y como la gran nota, ¿no? O sea, ahora sí que aquí está en donde mintió. Tiene un departamento. No dijeron en Copilco, en Coyoacán. Es cierto, ¿no? es cierto. Ya sabemos que tiene una connotación distinta, ¿no? No es lo mismo decir un departamento en Copilco que un departamento en Coyoacán. Bueno, hay ¿no? código postal, claro, sí. Sí. Hay sus niveles también. Entonces, pues les demostramos que no. Y los... Que la sesión sí se había realizado y Lo- se había completado. Completamente. Porque lo que decía el diario americano es que no estaba es que la escritura seguía estando a nombre de Andrés Manuel. Sí, pero por el registro Original. original, pero la escritura firmada Había se cesión de hizo derechos. 10 años antes, ante notario y todo. Ellos, yo los demandé Allá, aquí. Y buscaron a mi abogado para decir que si se retractaban o se informaban, si yo me desistía de la demanda, y dije que sí, que aquí iba yo a ver la nota. Y sí, lo hicieron, cumplieron, informaron de que en efecto sí se había llevado a cabo el traslado de dominio que había entregado a mi hijo. Bueno, en ese departamento. ¿Y se retiró la demanda? Resistí el desafuero en ese departamento de Copilco. ¿no es el mismo del 2006? Sí. Yo estaba parado en la puerta de ese departamento a las 6 de la Sí. cuando saliste a ir a votar ese Así día. es, Es el mismo, el en mismo. compañía de tu hijo. Así es. Yo estaba ahí, conozco Así es. el departamento, Así por es. fuera. Entonces, sí, retiré La demanda. la demanda, sí, para cumplir, porque pues, no se trata de pelearnos. Pero siempre a mis adversarios conservadores, ¿no? Les llama mucho la atención eso. A ver, ¿y Andrés Manuel de qué vive? Si no trabajas. Andrés Manuel, las Eres- encuestas arrojan que tienes más partidarios que ningún otro político en México, pero también que tienes más detractores. Sí. O sea, eres el político que tiene más positivos, pero también el que tiene más negativos. Y hay quien dice que polarizas, que generas odio, que generas Sí, señor, no. rencor. Yo tampoco Y choca por eso con lo quería primero entrar que nos antes. comentaste, esta visión espiritual, esto que nos explicabas. ¿Cómo entender esa polarización que genera la acción política? de Es que López Obrador? hemos enfrentado mucha guerra sucia durante muchos años. O sea, ha sido muy fuerte el bombardeo. La gente no acepta que sea honesto. Inventan, por ejemplo, de que tengo residencias, ¿no?, en Santa Fe, en la Toscana. Una vez yo pensaba que era en Italia. No, es que hay un fraccionamiento en Santa Sí, Fe. ahí en Bosque, sí. Sí, que se El llama de La los- Toscana, sí, sí. sí. El de la colina. Sí, Ese. sí, exactamente. Ahí se fraccionó esa. Me mandó el que fraccionó, Ujú. ¿sí? Me mandó un certificado, muy buena gente, ¿no? Para decir que no vive. Para decir, no, Aquí no vive, aquí no lo es tenemos. la primera vez que lo digo. O sea, me mandó un certificado, decir, no,
salen fotos, por ejemplo, de un carro último modelo de mis hijos, ¿sí? Que tampoco existe. Pues no son mis hijos, no es uno de mis hijos. Pero de vez en cuando sale la foto. Entonces sí, ha habido toda una campaña, ¿no? Que me parezco no sé a quién, que A Chávez te comparan frecuentemente. Sí. Entonces, es una labor que hay que ir haciendo, ¿no? Para decir, miren, no soy como me pintan, ¿sí? Yo soy Andrés Manuel López Obrador, originario con mucho orgullo de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Me inspiro en Hidalgo y en Morelos y en Juárez y en el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y en Villa y en Zapata y en General Lázaro Cárdenas, y me inspiro en lo mejor de la historia de México. Eso soy, ¿sí? Y voy a ser respetuoso siempre de todos. Fui jefe de gobierno en esta ciudad. ¿Sí? ¿Cómo será la campaña? ¿De qué intensidad ha sido la campaña? Que hasta los que me vieron gobernando aquí, ¿sí? Dudan. Pues aquí en la ciudad nunca afectamos a nadie, a ningún empresario. Al contrario, hubo convergencia de inversión pública, de inversión privada, incluso participó el sector social. Toda la rehabilitación del centro histórico se hizo con la participación de la iniciativa privada. Nosotros invertimos como 600 millones de pesos, fue capital semilla, y la inversión privada fue como de 30,000 millones para rehabilitar el centro histórico. ¿Qué candidato crees que vas a enfrentar en 2018? ¿Del PRI? Pues no del sé, PAN? del PRIAN, porque al final se juntan, o sea, son lo mismo y pueden simularlo durante un tiempo, pero ya cuando ven de que podemos nosotros triunfar, se unen. Así fue el 2006 y así fue el 12. El 2006 no olviden de que el PRI le ayudó al PAN. Gobernadores del PRI le ayudaron en el fraude a Calderón. No, pero lo que pasa es que chocaron con madrazo. ¿Cómo se llamaba? El Cucopu, ¿cómo se llama? Todos contra Tucom. El Tucom. Sí. Aquellos que chocaron con madrazo y se separaron. No, pero 2 meses antes de la elección. O sea, sí tenían diferencias. Todos unidos contra madrazo. Pero después se cargaron todos. Una iniciativa que tomó el que era gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, ¿sí? Con Moreira, con Hernández de Tamaulipas. Bueno, ellos le ayudaron en el fraude a Calderón. Y en el 12, Fox ni siquiera llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, llamó a votar por Peña. Sí, es correcto, apoyó a Peña. O sea, son lo mismo. Se nos va a acabar el tiempo y hay cosas vitales. Errores en estos 16 años, porque uno se tropieza, ¿no es cierto? Y uno, no todo sale bien, o la estrategia a veces no es la acertada. Sí, se cometen errores. Y se cometen errores. Hay lecciones aprendidas. ¿Qué ha aprendido Andrés Manuel en estos 16 años? Todos los días se aprende. Aquí no deja uno de aprender. O sea, y se equivoca uno. Esta será tu tercera campaña presidencial.